En este video exploramos una de las habilidades más esenciales para la inteligencia artificial, la capacidad de realizar inferencias lógicas y extraer conclusiones de un conjunto de premisas. Te explicaremos cómo funciona este proceso a través de ejemplos claros, como el clásico silogismo de Aristóteles y reglas de inferencia familiares como las relaciones de parentesco. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. El razonamiento automático es una de las capacidades que una entidad artificial debe tener para pasar la prueba Turing. Es también una de las principales subáreas de estudio de la IA. El razonamiento es la capacidad de hacer inferencias sobre un conjunto de premisas para llegar a conclusiones. Premisas y conclusiones son declaraciones en un determinado universo o área de conocimiento. Las premisas son consideradas verdaderas en ese universo en particular. Estas construcciones se denominan reglas de inferencia o argumentos y el proceso de razonamiento se lleva a cabo de acuerdo con un conjunto de estas reglas. Si premisas, entonces conclusión. Por ejemplo, la regla de inferencia R1, los genitores de una persona son el padre y la madre, contiene las siguientes premisas y conclusiones. X es el padre de Z, premisa 1, y es la madre de Z, premisa 2, por lo tanto, X e Y son los genitores de Z, conclusión. La regla R1 junto con las reglas R2, dos personas son hermanas y tienen un genitor en común, y R3, dos personas son primas y tienen genitores hermanos, podría constituir el conjunto de reglas de inferencia necesarias para razonar y demostrar la validez de las declaraciones relacionadas con quién es primo de una persona, quién es hermano de una persona, quiénes son los genitores de una persona, según las premisas que especifican, quién es el padre de una persona, y quién es la madre de una persona. Así, a través del razonamiento es posible tornar explícita la información contenida implícitamente en las reglas de inferencia utilizadas. Por ejemplo, la información de que María es la hermana de José puede tornarse explícita a partir de las premisas de que Sofía es la madre de María, y Sofía es la madre de José, y las reglas de inferencia R1 y R2. El razonamiento automático tiene como objetivo construir programas o sistemas informáticos que automatizan el proceso de razonamiento. Aunque el objetivo general es informatizar diferentes formas de razonamiento, el término se ha asociado tradicionalmente al razonamiento deductivo tal como se practica en matemáticas y lógica formal. En este sentido, el razonamiento automático es similar a la automatización de la demostración de teoremas. Los lenguajes de representación del conocimiento, como la lógica formal, se utilizan para representar computacionalmente las reglas de inferencia del proceso de razonamiento. Existen 4 tipos principales de razonamiento: deducción, inducción, abducción y analogía. Razonamiento deductivo. En la deducción, hechos se infieren a partir de reglas, es decir, la deducción va de lo general a lo particular. Dadas las premisas, los hechos representados en la conclusión de la regla de inferencia también serán verdaderos. Un ejemplo de argumento deductivo es el silogismo propuesto por el filósofo griego Aristóteles: Sócrates es un hombre, premisa 1. Todos los hombres son mortales, premisa 2. Por lo tanto, Sócrates es mortal, conclusión. Los lenguajes lógicos poseen mecanismos de inferencia que usan la deducción para razonar sobre bases de conocimiento. El razonamiento deductivo es la técnica predominante en la primera generación de aplicaciones de la IA, en el enfoque de los sistemas que piensan racionalmente. Para mayores detalles vean el video del canal, Enfoques de Russell y Norvig. Este tipo de razonamiento caracteriza también la llamada IA simbólica y los sistemas expertos o sistemas basados en conocimiento, donde las reglas de inferencia deben ser explícitamente representadas. Para mayores detalles vean el video del canal, Inteligencia Artificial Simbólica y Conexionista. Razonamiento inductivo. A diferencia de los argumentos deductivos, en los argumentos inductivos, la verdad de las premisas no implica necesariamente la verdad en la conclusión, solo proporcionan evidencia de que la conclusión es probablemente verdadera. El razonamiento inductivo parte de la observación de objetos y de la similitud entre sus propiedades. A partir de la observación de las características comunes de un conjunto limitado de objetos, se generaliza para una categoría completa. Por lo tanto, el razonamiento inductivo va de lo particular para lo general. Un ejemplo de argumento inductivo es: el canario vuela, observación 1. La lechuza vuela, observación 2. El colibrí vuela, observación n. Por lo tanto, todos los pájaros vuelan. Conclusión. El razonamiento inductivo es el tipo de razonamiento utilizado en las técnicas de aprendizaje automático. Es la técnica predominante en la actual generación de aplicaciones de la IA, en el enfoque de los sistemas que actúan racionalmente o agentes inteligentes. Para mayores detalles vean el video del canal, Enfoques de Russell y Norvig.
Este tipo de razonamiento caracteriza también la llamada IA conexionista y los sistemas basados en redes de neuronas, donde las reglas de inferencia están implícitamente representadas en las redes. Para mayores detalles vean los videos del canal, Inteligencia Artificial Simbólica y Conexionista, y IA inspirada no cerebro humano, redes neurales artificiales. Razonamiento abductivo. El razonamiento abductivo también se conoce como inferencia por la mejor explicación. En la abducción, como en la inducción, la conclusión no es una verdad universal, sino una posibilidad de ser verdad. La abducción crea hipótesis explicativas para las observaciones y estas hipótesis son evaluadas. Por ejemplo, a partir de la observación, la calle está mojada, es posible, considerando otras observaciones anteriores, elaborar las hipótesis de que llovió, o de que un camión cisterna pasó derramando agua. Luego se intenta validar, en base a otras observaciones, una de las hipótesis de experiencias anteriores. Por ejemplo, a partir de la nueva observación de que el techo de la casa está mojado, es posible descartar la hipótesis del camión, ya que se sabe que el camión cisterna no podría mojar el techo, validando así la primera hipótesis y encontrando la mejor explicación. El razonamiento abductivo es un tipo de razonamiento utilizado con frecuencia en criminología y en el diagnóstico de enfermedades. Razonamiento analógico. El razonamiento analógico se basa en la similitud entre premisas que corresponden a casos particulares. De esta forma, la conclusión de un caso puede considerarse como la conclusión de otro caso con premisas similares. Como ejemplo, considere la analogía hecha por Alexander Fleming para la invención de la penicilina. El argumento conocido era que las bacterias cultivadas en el laboratorio en contacto con el moho que se había formado por casualidad, premisa, murieron. Conclusión. Razonando de manera análoga, Fleming asumió que las bacterias que causan enfermedades al cuerpo humano en contacto con el moho, premisa, también mueren. Conclusión. Razonamiento basado en casos. El razonamiento basado en casos es un tipo de razonamiento analógico que busca resolver nuevos problemas mediante la adaptación de las soluciones utilizadas para resolver problemas similares anteriores. Este tipo de razonamiento es una práctica común de los profesionales del derecho, en particular del derecho anglosajón, que basan sus decisiones en la jurisprudencia existente relacionada con un caso específico. En el razonamiento basado en casos, el argumento lógico, si premisa, S, entonces conclusión, puede representarse como un caso, si problema entonces solución. El problema se describe a través de un conjunto de atributos. La solución de un caso conocido se puede aplicar o adaptar para resolver un nuevo problema con valores de atributos similares al del problema del caso ya conocido. Si disfrutaste este contenido, déjanos tu comentario con tus ideas o preguntas. No olvides suscribirte al canal para recibir más contenido gratuito sobre inteligencia artificial y tecnología. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.